Abril, mes de la fe. Yo quiero colocar una plataforma, y es que durante muchos años nosotros hemos celebrado la Semana Santa como una celebración más, como un festivo más, y resulta que la Semana Santa es la mayor celebración del pueblo cristiano. Es más, la Semana Santa es muchísimo más importante que la misma celebración de Navidad. La Semana Santa, nosotros celebramos que verdaderamente Cristo murió el viernes y resucitó el domingo. Y eso es lo que nosotros creemos, y en eso se fundamenta nuestra fe, en un Cristo que vive, que reina y que va a volver por su iglesia. Sin embargo, una gran parte de la iglesia cristiana se quedó en la mitad, entre la muerte y la resurrección. Se quedó en la mitad, como que celebraron el viernes, pero se quedaron en el sábado y no han llegado al domingo, porque no han entendido el impacto de las tradiciones religiosas en el propósito de Dios. Y establecimos el cristianismo como una religión. Por eso creemos la Semana Santa como un festivo, y muchas personas lo toman para pasear, para descansar, y no está mal, no los juzgo, pero la Semana Santa es mucho más que eso. Y por eso los bendigo por estar aquí, por eso los bendigo por estar ahí conectados, escogiendo la buena parte que nadie les podrá quitar. Y diga conmigo: entre la muerte y la vida. Y entre la muerte y la vida hay un estado intermedio que hoy les quiero enseñar. Esto es algo que el Señor revelaba a mi espíritu y yo lo quiero compartir con la iglesia. Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. Vamos a mirar qué pasó entre el viernes y el domingo, porque entre el viernes y el domingo hay algo muy importante. Diga conmigo: el sábado. Mire qué profundidad en la revelación. Pero resulta que todos nos centramos en el viernes, la crucifixión, y en el domingo, la resurrección. Pero al no entender lo que pasó en la mitad, la iglesia cristiana está estancada. El pueblo cristiano está estancado. Y no te hablo de lo que espiritualmente pasó, porque ya lo he enseñado, lo hemos predicado, que el Señor Jesús descendió al Hades y le arrebató a Satanás el poder sobre la muerte, la potestad de la muerte, y abrió el seno de Adán, donde estaban todos los muertos en la fe de Abraham, todos los hijos de Abraham, y los sacó y los llevó al paraíso, y testificó a los espíritus, a los ángeles encarcelados. Y eso es parte de lo que la escatología y la teología bíblica nos enseña. Pero yo quiero ir un poquito más allá, y es a lo que la vida práctica de Cristo nos quiere enseñar. Y acompáñenme, vamos a leerlo de la versión Reina Valera, verso 62. ¿Al siguiente día de qué? De la muerte. O sea, si la muerte fue el viernes, ¿está hablando de qué día? Hay una unción en esta mañana en usted. ¡Wow! ¡Qué revelación! Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Están hablando de Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y ya nosotros sabemos qué pasó al día siguiente, o sea, un día como hoy, el Señor resucitó. Pero ¿saben algo? En el estado intermedio entre la muerte y la vida, se quedaron estancados los religiosos. Hay una generación de cristianos religiosos
que celebra la crucifixión, pero no ha experimentado la resurrección. Que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos no los ha podido levantar a ellos de entre los muertos. Y ya murieron quizás a muchas cosas que antes hacían. Ya murieron a emborracharse, ya murieron a fornicar, ya murieron a qué sé yo, a tratar mal al marido, a irrespetar a la mujer, ya murieron a lo que la iglesia enseña que tienen que morir, pero todavía no han nacido a lo que la Biblia dice que tienen que nacer. Es decir, ya murieron a lo viejo, pero todavía no han pagado el precio de nacer a vivir algo nuevo. Por eso vemos iglesias impregnadas de hombres y mujeres que aman a Dios, pero están estancados. De hombres y mujeres que ya dejaron de hacer lo malo, pero que todavía no han comenzado a hacer lo bueno. Por eso hay estancamiento. Y ese estancamiento es denominado religiosidad. Porque la religiosidad, escúchame, la religión es la institución que más daño le ha hecho al propósito de Cristo. El propósito de Cristo no era simplemente morir en la cruz. Morir en la cruz era el precio para resucitar y obtener la victoria. Sin embargo, los lineamientos religiosos que han impregnado durante generaciones la iglesia nos enseñaron que con morir es suficiente. Y entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo lo que quiere es darnos vida y levantarnos como levantó a Cristo. Y no nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros caímos en ese estancamiento. Muchos de nosotros nos quedamos estancados entre la muerte y la vida. Y yo fui uno de ellos muchos años. Porque me hicieron creer que la vida cristiana consistía en dejar de hacer lo malo. Y entonces tú vas a la iglesia, no tomes, no fumes y no bailas apretado. Tremendo cristiano. Y resulta que dejar de hacer lo malo no te hace un buen cristiano. Dejar de hacer lo malo te hace un buen ciudadano. No tomar, cuida tu hígado. No fumar, cuida tus pulmones. No hablarle mal a tu mujer, cuida tu cabeza. Respetar a tu esposo, cuida tu hogar. O sea, dejar de hacer lo malo no tiene que ver con el cristianismo. Tiene que ver con el entendimiento de lo que una persona correcta, un ciudadano correcto debe hacer. Son normas de convivencia. Sin embargo, lo que verdaderamente determina que seamos cristianos y que seamos buenos cristianos es lo bueno que tenemos que hacer. Mira, el mismo Santiago define pecado en el capítulo 4, versículo 17, como saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Ahora, ¿pecado es lo malo que hacemos o lo bueno que dejamos de hacer? Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Pero la iglesia nos llevó en el marco de la religiosidad a quedarnos estancados en la mitad. Y es cuando hacemos lo malo, pecamos. Entonces dejemos de hacer lo malo y ya somos buenos cristianos. No. Una cosa es ser buen cristiano y otra cosa es ser buen ciudadano. Ser buen ciudadano tiene que ver con los mínimos requisitos sociales. Ser buen cristiano tiene que ver con los mínimos requisitos espirituales. Por tanto, cuando tú dejas de hacer lo malo, te conviertes en un buen ciudadano. Pero cuando comienzas a hacer lo bueno, te conviertes en un buen cristiano. Y ese es el estancamiento de la iglesia. Ese es el estancamiento de la religión y de los hombres y mujeres que aman a Dios, pero no se dieron cuenta en qué momento se quedaron estancados en la religiosidad. Porque ya murieron a lo malo, pero todavía no han nacido a lo bueno. Porque quizás cayeron en la trampa de líderes espirituales religiosos que todo el tiempo le están hablando de lo malo, cuando la iglesia no fue instituida por Cristo para mostrarle a la gente lo que está haciendo mal, sino para mostrarle a la gente lo que puede hacer bien. Dice la palabra que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. Por tanto, Jesús no vino a traer una palabra de condenación. Diga conmigo lo malo.
Jesús vino a traer una palabra de salvación. Diga conmigo, lo bueno. Y hay muchos hombres y mujeres cristianos que están estancados porque no están haciendo lo correcto en su casa, porque no están haciendo lo correcto con su economía, porque no están haciendo lo correcto en su vida. Y hay 4 señales de estancamiento que yo quiero compartir contigo para que de pronto nos identifiquemos y analicemos si nosotros, aunque amamos a Dios, podemos ser parte de esa iglesia religiosa que está estancada. Cada uno de nosotros en particular. Dice el verso 63 que cuando los principales sacerdotes y los fariseos fueron a donde Pilato, le dijeron: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. ¡Oh, qué tremendo! Ellos sabían la palabra, porque eso lo dice Mateo 16, 23, 17, 21, Mateo 20, 19. Ellos sabían la palabra, pero no la vivían. Y es que hay una iglesia con cristianos estancados que saben la palabra, pero no la viven, porque creen que con dejar de hacer lo malo fue suficiente. Lo que tenía estancada tu casa no era lo malo que hacías, era lo bueno que estabas dejando de hacer. Porque de nada te sirve dejar de tomar o dejar de fumar si no comienzas a honrar, si no comienzas a valorar, si no comienzas a cuidar, ¿Me estoy haciendo entender con eso? Ahora bien, la primera señal de un cristiano que está entre la muerte y la vida, es decir, que murió a algo pero no ha nacido a lo nuevo, murió a lo viejo pero no ha nacido a lo nuevo, es que está estancado en la religiosidad y sabe la palabra pero no vive la palabra. Por eso son buenos para aconsejar a otros. O sea, hasta uno de pastor le dan ganas de ir a pedirle consejo. Claro, tiene una sabiduría, pero su hogar está estancado, su economía está estancada, su vida está estancada entre la frustración, el temor, la ansiedad, la angustia, la depresión, el rencor, el resentimiento, la ruina. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si ya no tomo, no fumo y no bailo apretado? Porque de nada te sirve venir a la iglesia. Porque aunque dejaste de hacer lo malo, todavía no estás haciendo lo bueno. Y Dios no bendice al que deja de hacer lo malo, Dios bendice al que hace lo bueno. Y estas bendiciones alcanzarán a los que obedecen. ¿A los que obedecen qué? Lo bueno. Segunda señal, verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Ellos estaban más enfocados en cuidar la muerte que en experimentar la resurrección. Tenemos que poner guardias en el sepulcro, tenemos que asegurarnos que lo muerto está muerto. No nos interesa si resucita o no resucita, nos interesa lo muerto, porque están más enfocados en morir que en resucitar. Y esos son esos líderes religiosos que todo el tiempo están señalando a otros, mirando lo malo de otros, criticando lo malo de otros, porque lo único que ellos perciben es lo muerto, porque no tienen cómo percibir lo nuevo. Por eso hay tantos cristianos religiosos que se creen con la autoridad de señalar a otros por lo malo que hacen, porque su visión está impregnada de muerte, porque se quedaron estancados. Y solo alguien que ha experimentado la vida puede valorar la vida que hay en ti. Solo alguien que ha experimentado lo nuevo te puede guiar a valorar lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Pero hay cristianos que no conocen lo nuevo porque están encarcelados en medio de lo viejo, porque murieron a unas cosas, pero no murieron a otras. Porque es que un cristiano que está estancado murió a lo que le convenía, pero no está dispuesto a pagar el precio de vivir lo nuevo que le conviene. Ahí es donde la iglesia tiene que venir a la conciencia de cómo durante años nos formaron para darnos duro, nos formaron para hacernos sentir mal, inmundos, sucios, asquerosos, puercos, porque es que yo soy imperfecto. Pues claro que eres imperfecto, por eso Jesús fue a la cruz, porque el único perfecto, el único justo, lo entregó todo por los injustos. Lo entregó todo por los imperfectos, no para que hoy te creas perfecto señalando la imperfección de otros, sino para que reconozcas tu imperfección y permitas que su espíritu te lleve de la muerte a la vida, no que te quedes estancado en la mitad. ¿Me hago entender con eso?
Por eso hay muchas personas engañadas en el cristianismo, porque no han experimentado una nueva vida, porque no han experimentado la resurrección. Verso 64 al final dice: y será el postrer error peor que el primero. Mira qué tremendo lo que dicen los sacerdotes y los fariseos. Estos que están hablando aquí son los que enseñaban en la iglesia, los que predicaban la palabra, los que le hablaban a otros de Dios, los que llenaban las iglesias los fines de semana. Ahora están aquí reconociendo que haber matado a Cristo fue un error, pero que iba a ser un error mayor si Cristo resucitaba, porque la resurrección es un riesgo que deja en evidencia el error de los religiosos. Cuando tú decides vivir una nueva vida, dejas expuestas a las personas religiosas que solo murieron, pero no viven nada nuevo. Por eso a los religiosos les cuesta trabajo entender por qué ya tú piensas distinto, por qué obedeces a Dios de una manera diferente. Porque esos religiosos creen que con haber muerto a lo que tenían que morir fue suficiente. Pero necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a romper esos esquemas. Y la cuarta característica, verso 66. Entonces ellos, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos, fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y dice el capítulo 28, verso 1: pasado el día de reposo. Oh, qué tremendo, mira, él murió y fue crucificado el viernes, resucitó el domingo, pero el sábado era el día de reposo. Y el sábado fue cuando los principales sacerdotes y los fariseos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Los mismos que criticaban a Jesús porque sanó a un paralítico en un día de reposo. Los mismos que juzgaron a un paralítico por llevar cargada la camilla en la que duró postrado 15 años en un día de reposo. Los mismos que juzgaron al Señor Jesucristo por sanar a un hombre que tenía la mano seca en un día de reposo. Los mismos que juzgaron a los discípulos por recoger espigas en un día de reposo. Diga conmigo, doble moral. Y es que los religiosos que están estancados entre la muerte y la vida son cristianos con doble moral. Y exaltan la paja en el ojo ajeno, pero minimizan la viga que tienen en el ojo propio. Les gusta ver los errores en los demás y criticar al uno y criticar al otro y señalar al uno y señalar al otro, pero son indiferentes a lo que ellos saben que está mal en ellos. Dicen, pero no hacen. Se levantan en medio de las congregaciones como íconos de moralidad. Es que yo sí hago, es que yo sí soy, es que yo sí puedo, que yo y no, qué tremendo, cómo se le ocurre a la hermana hablar así, mire cómo trató al marido, pero cómo lo tratas tú en la casa. Ah, pero es que en la casa no se dan cuenta. Eso es doble moral. Somos uno en la iglesia y otros en la casa. Y en la iglesia, hay que guardar el sábado, y está sanando en un sábado, está en contra de la ley. Pero cuando a ellos les convenía, salieron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia en el mismo día de reposo. Dígame si eso no es falsedad. Dígame si eso no es hipocresía. Dígame si eso no es lo que se vive hoy en la iglesia cristiana. Porque tenemos un montón de líderes cristianos que se creen íconos de la moralidad, cuando lo único que podemos ser es íconos de su misericordia y de su amor perfecto, que ha sido bueno en medio de personas imperfectas como nosotros. Pero esa es la característica de los que están estancados. Por eso no crecen, por eso no avanzan, por eso no se proyectan, pero se creen supremamente espirituales porque ya dejaron de hacer lo malo, y eso lo que les convenía dejar de hacer. ¿Conoce cristianos así? Yo conozco muchos en otras iglesias y en esta también. Morir es dejar de hacer. Resucitar es comenzar a hacer. Morir es dejar de hacer y resucitar es comenzar a hacer. Ahora bien, nosotros tenemos que entender el fundamento de la muerte y la resurrección de Cristo.
desde la perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos morir, di conmigo, a lo viejo. Pero no nos quiere dejar ahí. Él quiere que nosotros podamos nacer, di conmigo, a lo nuevo. No es suficiente con morir a lo viejo. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio para moverte hacia lo nuevo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17: en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, eso es muerte. Y aquí todas son hechas nuevas, eso es resurrección. Pero las nuevas criaturas no se dan por las cosas viejas que pasaron. Las nuevas criaturas se activan porque todas las cosas son hechas nuevas. Por eso el cristianismo no se fundamenta en dejar de hacer lo malo. Porque si tu cristianismo se fundamenta en dejar de hacer lo malo, con todo amor y con todo respeto, cualquier iglesia te serviría, cualquier religión te serviría. Pero el evangelio de Cristo está enfocado en enseñarnos a hacer lo bueno. Hay muchos hombres que han lastimado el evangelio en sus familias porque dejaron de hacer lo malo, pero no le están mostrando a sus hijos cómo hacer lo bueno. Por tanto, el referente que queda en la mente de ellos es lo malo que vieron de sus padres. Hay muchas mujeres que están acabando su matrimonio porque dejaron de hacer lo malo, pero no han comenzado a hacer lo bueno con su esposo. Honrarlo, valorarlo, respetarlo. La pregunta es, ¿dónde se establece el verdadero cristianismo? No en dejar de hacer lo malo, se fundamenta en comenzar a hacer lo bueno. Ah, pastor, y entonces eso significa que desde que yo haga lo bueno puedo seguir tomando, fumando y bailando apretado. Dale para adelante. Problema tuyo, no mío. Muchas personas han venido a la iglesia y vienen a la iglesia y me dicen, pastor, yo quiero congregarme en la iglesia, pero es que si yo voy me toca dejar de tomar, o usted me va a decir que tengo que dejar de fumar. Y yo siempre les digo, ¿quién soy yo para prohibirte algo? Perdóname, yo no soy ningún ícono de moralidad para venir a creerme con el derecho de prohibirte hacer cosas, y mucho menos de obligarte a hacer otras. No. Lo único que puedo hacer yo en tu vida es guiarte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, enseñarte cómo ser la persona que Dios quiere que tú seas. Y en la medida en que tú comiences a hacer lo bueno, tú mismo te das cuenta el momento de dejar de hacer lo malo. Y así ha sido con todos ustedes. Yo nunca me centro en eso, es que estás haciendo malo. No, hijo, ¿qué pasó? Ven para acá, lo correcto es esto. Hija, esa no es la forma es esta. Y cuando yo te enseño a hacer lo bueno y tú lo haces, sin darte cuenta te alejas de lo malo. Y luego vienen a los 6 meses, a los 3 meses y me dicen, pastor, dejé de tomar. Mire, ayer estuve en una reunión de la empresa y me ofrecieron whisky, vino, cerveza y no tomé. Yo, qué bueno, hijo, te felicito. Oh, sí, qué bendición. Y usted nunca me lo prohibió. Pero es que él fue obediente y comenzó a hacer lo bueno. Y entre más te acercas a lo bueno, más te alejas de lo malo, sin darte cuenta. ¿Me hago entender cómo funciona el evangelio? Hijos, el peligro de dejar de hacer lo bueno y no dejar de hacer lo malo y no comenzar a hacer lo bueno, escúchame lo que te quiero enseñar, es que el que no hace lo bueno siempre termina regresando a lo malo. Eso se llama instinto y es el motor de la carne. El que deja de hacer lo malo pero no comienza a hacer lo bueno, tarde que temprano regresa a lo malo por instinto. Por instinto. Por eso usted ve tantas personas que llegan y dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de sinvergüenciar, dejó de tratar mal al marido, dejó de maltratar a la mujer. Oh, qué lindo, qué buen cristiano. Ahora nombrémoslo de líder. No, es que tiene carisma. Nombrémoslo de qué sé yo, sabe tocar un instrumento, pongámoslo en la alabanza. Pero al año y medio termina haciendo cosas iguales o peores de las que antes hacía.
Y uno dice, ¿por qué? Dios se equivoca. No, Dios no se equivoca. Dios falló. No, Dios no falló. El pastor se equivocó. El pastor siempre se equivoca, pero en ese caso no es culpa del pastor. Y entonces, ¿qué pasó? Que él dejó de hacer lo malo, pero nunca quiso pagar el precio de comenzar a hacer lo bueno. Y su instinto lo llevó nuevamente a caer en lo malo. Y ahí es donde la palabra del Señor dice que el postrer estado de aquella persona será peor que el primero. Ahí es donde el Señor dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca bañada a revolcarse en el barro. ¿Porque al perro le gusta el vómito? No, pero es su instinto. ¿A los cerdos les fascina el barro? No, pero es su instinto. Y tu carne tiene un instinto. Y dejar de hacer lo malo no mata tu instinto, pero comenzar a hacer lo bueno fortalece tu espíritu y ahoga el poder de tu instinto. ¿Me hago entender con eso? Entre la muerte y la vida tiene que haber una renovación. Entre la muerte y la vida tiene que haber una transformación para que pueda existir una resurrección. Luego de morir a lo viejo, di conmigo, soltar, necesitas comenzar a vivir algo nuevo. Necesitas pagar el precio de vivir algo nuevo. Di conmigo, comenzar. Mira que te estoy hablando de dos palabras. Di conmigo, soltar, y di conmigo, comenzar. Ok, ya Dios te ha hablado de lo que tú tienes que soltar. Perfecto. La pregunta es, ¿y ya comenzaste a hacer lo que Dios te dice que tienes que comenzar? Por eso hay tantos cristianos estancados. Porque dejar de hacer lo malo se convierte en algo temporal. Porque lo que le da perpetuidad es comenzar a hacer lo bueno. Dios no es un Dios de lo malo. Dios es un Dios de lo bueno. Él dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé muy bien los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Por tanto, todo el futuro que Dios ha preparado para nosotros está relacionado con lo bueno que Él espera de nosotros. Él no está enfocado en lo malo que hacemos. Lo malo que hacemos, lo único que nos aparta es de los planes de bien que Dios ha preparado para nosotros. Por eso dejar de hacer lo malo solamente te pone nuevamente en la línea de carrera, pero no te va a llevar a la meta. ¿Aló? En la senda de valientes, dejar de hacer lo malo te permite volver a la senda, pero comenzar a hacer lo bueno es lo único que te permite avanzar hacia el propósito. Al final es una decisión personal. Dile al que está a tu lado, tú eliges. Acompáñame a Romanos capítulo 8 por un momentito. ¿Estamos aprendiendo? Romanos capítulo 8, déjame leerte el versículo 11. Dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mira qué tremendo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y conmigo, a lo bueno. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer de lo bueno que tienes que hacer y de lo malo que tienes que soltar. Esta mañana estaba reunido con la junta de la iglesia y me preguntaba: pastor, ¿cómo hacemos para convencer a estas personas de pasar de aquí a allá? Yo le decía, no podemos hacer nada para convencerlas. Solo el Espíritu Santo las puede convencer de soltar lo que viven aquí y comenzar a vivir lo que Dios quiere que vivan allá. Yo solo les puedo hablar la verdad, y la verdad les hace libres. ¿Libres para qué? Para elegir. Y solo el Espíritu Santo los puede guiar a esa verdad. Por eso aquí hay un condicionante. A mí me impacta cuando lo leía y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, pues el que levantó de los muertos a Jesús te va a levantar a ti, tu casa, tu familia, tu economía, tu ministerio y tus generaciones. Pero sí, solo sí, el que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. Si no, eres un religioso y dejaste de hacer lo malo, pero no estás pagando el precio de hacer lo bueno. Moriste, pero no vas a resucitar. Dejaste la vida vieja, pero no vas a vivir la vida nueva. ¿Qué sentido tendría el cristianismo? ¿Podrías ir a la iglesia
cristiana, católica, mormona, de los testigos de Jehová, de los islamistas, al final, cualquier religión te serviría, porque para un religioso cualquier religión es buena. Te da lo mismo ir a la iglesia de aquí o a la iglesia donde te ponen el pañito de la sanidad o a la iglesia donde te sacan la plata o a la iglesia, te da lo mismo, porque al final lo que un religioso menos va a valorar es la palabra que le muestra lo bueno que tiene que hacer. Y solo necesita añadiduras, pero no una palabra que le revele la justicia del reino de Dios. Ahora bien, para poder resucitar, tienes que operar en el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo ve en ti frutos dignos de arrepentimiento y un corazón dispuesto a vivir algo nuevo, ahí el Espíritu Santo puede operar. El Espíritu Santo no opera por palabras, opera por acciones. Un religioso piensa que las lágrimas de dolor van a convencer a Dios. No, eso son consecuencias de no haberle obedecido a Dios. Pero lo único que mueve a Dios es la obediencia. Y la obediencia no se da en palabras, se da en acciones. Por eso yo estoy hablando de dejar lo viejo que hacías y comenzar a hacer lo nuevo que tienes que hacer. No te estoy hablando de palabras que tienes que decir, te estoy hablando de decisiones que tienes que tomar, y aunque suene redundante, te estoy hablando de acciones que tienes que hacer. Bueno o excelente. Pero muchos quieren que el Espíritu Santo levante su hogar y ellos están estancados en la mitad y no está el Espíritu Santo ahí. Ellos quieren que el Espíritu Santo levante su economía solo por orar y por lloriquearle a Dios y por quejársele a Dios. No. Dios tiene que ver que tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para Él poderte dar lo que te quiere entregar. Y hay 3 decisiones de fe, di conmigo, acciones de fe, que el Espíritu Santo necesita ver en ti para llevarte al nivel de la resurrección, para llevarte al nivel de la nueva vida, para llevarte al nivel de la nueva dimensión que tu vida necesita, tu familia, tu economía, tu ministerio. Y te lo voy a leer rápidamente, Romanos capítulo 6, acompáñame por un momentito, una página atrás. Versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cristo resucitó para que nosotros podamos morir a lo viejo o para que andemos en lo nuevo? El cristianismo no es para morir a lo viejo. Cristo murió y resucitó para que nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Y si tú no estás viviendo una vida nueva, es porque no has pagado el precio de resucitar. Te conformaste con morir, pero la gran mayoría murió por causa de las circunstancias, no por una decisión de fe. Oh, sí, Señor, eso es malo, yo voy a morir a ese hombre. No. Ese hombre te paga mal y tú dices que moriste a él. No, el tipo te mató el amor. Pero realmente ¿a qué has muerto? ¿Realmente a qué has renunciado de lo que Dios te dice que tienes que soltar? Y sigue diciendo versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esto tiene que ver con una sola cosa, digan conmigo: cambio de actitud. Tú no puedes pretender comenzar a vivir una nueva vida mientras sigas teniendo una mala actitud hacia todo lo nuevo que te lleva a vivir esa nueva vida. Hay personas que murieron a cosas viejas, pero siguen teniendo la misma actitud vieja que antes tenían. Actitudes de orgullo, actitudes de arrogancia, actitudes de resentimiento, actitudes de victimización, actitudes de hipocresía, actitudes de falsedad, actitudes que siempre tenían. Esposos que en la iglesia son un amor con todas las hermanas, pero en la casa siguen teniendo con la mujer las mismas actitudes que tenían cuando estaban en el mundo. La pregunta es: ¿y entonces cómo quieres que resucite tu hogar? ¿Cómo quieres que resucite tu economía si cada vez que Dios te habla de principios de bendición financiera tienes una mala actitud frente a esa palabra que Dios te está dando?
Por eso no puedes pretender vivir una vida nueva con la misma actitud vieja que siempre has tenido. Porque la actitud vieja está alineada con tu instinto y tienes una buena actitud con lo que el mundo te ofrece. Pero cuando tú tienes una buena actitud frente a lo que el mundo te ofrece, indefectiblemente vas a tener una mala actitud frente a lo que Cristo te ofrece. Por eso el Señor dice, ustedes no pueden ser amigos del mundo y amigos de Dios al tiempo. O tienes una buena actitud con lo viejo o tienes una buena actitud con lo nuevo. Y hasta que no sueltes la buena actitud que tienes con lo que ya dices que murió en ti, no vas a tener una buena actitud con lo que Dios quiere que resplandezca nuevo en ti. Estamos llenos de cristianos religiosos que en la iglesia, ¿quién tiene mala actitud? ¿Quién tiene mala actitud? Mira al que está a su lado, míralo por un momentito. Hasta le sonríe. Y se les ve hasta bonita la sonrisa. Pero la pregunta es, ¿y qué actitud tienes en tu casa? ¿Y qué actitud tienes en tu trabajo? ¿Y qué actitud tienes en la calle? Religiosos de doble moral, que creemos que Dios nos tiene que bendecir porque tenemos buena actitud en la iglesia, pero en la casa nos quejamos, renegamos, criticamos, culpamos, hasta el perro ya no nos mueve la cola. El que está a tu lado, cambia tu actitud. Hijos, hay hombres y mujeres que aman a Dios pero están estancados porque se quedaron entre la muerte y la vida, porque no han cambiado su actitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, Efesios capítulo 4, acompáñame. A mí me impacta cuando el Señor dice, versículo 17. Perdón, hija, sé que ese no te lo había pasado, pero esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ay, qué tremendo es. Es que yo no soy como esos gentiles que los domingos se van a la ciclovía. Es que yo ya no soy como esos gentiles que se emborrachan, que tratan mal a la mujer, que tratan mal al marido. No, para la gloria de Dios, aleluya. Yo ya no soy como ellos. Pero tienes los mismos pensamientos que ellos tienen. ¿Sigues pensando mal de ti misma, de las personas que te rodean? Y quizás ya no haces muchas de las cosas que ellos hacen porque moriste a esas, pero estás tan estancada como ellas están porque tampoco estás viviendo lo nuevo que ellas no viven. Y nos hicieron creer los religiosos. ¿Quiénes? Que somos mejores que los que no vienen a la iglesia porque hemos muerto a cosas que ellos todavía no han muerto. Por eso creemos que somos mejores que el familiar que se emborracha. Creemos que somos mejores porque no tenemos tantos novios como la prima Elba, porque no somos tan gritones como la abuela o como la tía. No, es que has muerto a cosas y eso está bien. El colmo sería que no, si te estaban haciendo daño a ti y a las personas que te rodean, pero no eres mejor que ellos porque estás tan muerto como ellos. La única diferencia es que hay cosas a las que ellos no han muerto. Hay un conocimiento que ellos no tienen. Pero tú que tienes el conocimiento serás juzgado más fuertes que los que no tienen el conocimiento. Porque tú ya tienes el conocimiento y por eso moriste a lo que moriste. Pero el conocimiento no era para morir, el conocimiento es para nacer a lo que tienes que nacer. Para comenzar a vivir lo que tienes que vivir. Y mira lo que dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí nos muestra los 3 pasos, los 3 días. El viernes, ¿qué representa? La muerte, que significa despojarnos. Di conmigo, morir es despojarme. El sábado, vestirnos del nuevo hombre. Di conmigo, la nueva vestidura de la resurrección. ¿Y qué hay en la mitad?
Di conmigo, cambiar mi mentalidad. Y es que no es una opción, hay un y, un condicionante, un conector. Y dice, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Significa que hasta que no te renueves en el espíritu de tu mente, hasta que no cambies tu mentalidad, no te puedes vestir del nuevo hombre. Mira, si una persona en esta mañana viene a la iglesia y ayer salió a hacer ejercicio, fue al parque, jugó, llegó a la casa en la noche, comió y que X, Y, Z en la noche, rico, y se levantó y se quitó la pijama y encima se colocó esa pinta tan bonita que usted trae y llegó aquí a la iglesia. ¿Ese es el orden? ¿Qué faltó? Por tanto, si tú te quitas la ropa vieja y te pones la ropa nueva, igual vas a oler a feo. Y vas a impregnar con el olor de la ropa de ayer la ropa que te pones hoy. Y eso es cambiar la mentalidad. Y hay que muchos cristianos que están aquí obligados. Aquí hablo de la iglesia de Cristo. Porque no han cambiado su mentalidad. Y están aquí. Pero cada vez que Dios les habla acerca de lo bueno que tienen que hacer, dicen, uy, no, eso es malo. Porque yo tengo una prima que es cristiana y va a la super iglesia. Y ella sí, toma, fuma y va a la apretada. No, ella lo puede hacer porque todo es lícito, pero no todo conviene. Pastor, ¿yo puedo tomar? Sí. Pastor, ¿yo puedo fumar? Sí. Pastor, ¿puedo bailar apretado? Sí. Pastor, ¿puedo tener varios novios? Sí. Pastor, ¿y entonces qué no puedo hacer? Ir al cielo. Con ese estilo de vida. Venir a una iglesia no te sirve para nada si no estás dispuesto a cambiar tu mentalidad. Y es que la palabra de Dios es la base para el cambio de tu mentalidad. Pero jamás vas a cambiar tu mentalidad si primero no cambias tu actitud. Porque mientras sigues teniendo una mala actitud hacia todo lo nuevo que Dios te está hablando, pues vas a seguir albergando los mismos pensamientos que siempre has tenido. Bueno, excelente. Lo veo motivado, lo veo, gloria a Dios. Eso que algo está pasando. Pero es que esa es la verdad del cristianismo de hoy, hijos. Eso es lo que vive el 92% de los cristianos, que aman a Dios, pero están estancados. Porque líderes religiosos irresponsables llenan los púlpitos haciendo de ellos íconos a la moralidad y hablando de, es que cuando yo era un pecador, sigue siendo un pecador. Es que cuando yo era imperfecto, no, pues venga, fírmeme un autógrafo, pastor. Porque sigue siendo imperfecto. ¿Quién te dice que Dios te pone por encima? No, Dios te pone por delante. Yo no estoy encima tuyo como tu pastor. Yo estoy adelante tuyo como tu pastor. Pero delante de Dios somos exactamente iguales. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Pero tú tienes que cambiar tu mentalidad. Porque lo que tiene estancados a los cristianos religiosos es que murieron a lo viejo, pero tienen la misma mentalidad vieja. Albert Einstein decía, nadie puede esperar en la vida resultados distintos haciendo siempre lo mismo. No, yo quiero cambiar. No, yo definitivamente yo voy a morir a hablarle mal a mi marido. Yo no le voy a hablar más mal a ese desgraciado. Yo voy a tratar mejor a mi mujer, le voy a tener paciencia. Es re fastidiosa, re intensa, re cataletosa, pero yo le voy a si sigues pensando mal de tu mujer, pues vas a tratar igual a tu mujer. Tarde que temprano. Si sigues pensando mal de tu marido, pues vas a seguir tratando mal a tu marido. Si sigues pensando mal de tu jefe, pues vas a seguir criticándolo, murmurando y hablando mal de él, quejándote de tu trabajo, renegando por todo, y jamás vas a disfrutar lo que Dios te ha dado y jamás vas a acceder a lo nuevo que te quiere dar. Por eso la iglesia cristiana está estancada. Cristianos religiosos de doble moral que rechazan la vida porque abrazan la muerte. Amén, pastor. No pasa con ustedes, pero les estoy enseñando para que ustedes lo busquen y les enseñen. Se quedaron entre la muerte y la vida, porque murieron algunas cosas, pero no tienen la vida de Cristo en ellos. Morir es quitarte las viejas vestiduras, despojarte del viejo hombre. Resucitar es vestirte del nuevo hombre.
Pero entre lo uno y lo otro, tú tienes que cambiar tu mentalidad. Es que yo soy así, pastor, así como mi hija religiosa, porque lo que la palabra me dice es que tú no eres así. El mundo te hizo así. El mal ejemplo de tus padres te hizo así. Las circunstancias difíciles que viviste en tu niñez te hicieron así, pero Dios no te hizo así. Por tanto, yo no quiero cambiar lo que tú eres, te quiero ayudar a descubrir lo que realmente eres en Cristo. Y eso es totalmente distinto. Pero tienes que cambiar tu actitud y tienes que cambiar tu mentalidad. Tercero, Colosenses capítulo 3. Ya con este termino. Colosenses capítulo 3, ¿están conmigo? Estamos aprendiendo. Por favor, los que están conectados, déjenos saber a través de sus comentarios qué están aprendiendo, qué está hablando Dios a sus vidas. Y dice Colosenses capítulo 3. Déjenme leerles el verso 1. Otra vez, perdón, hija. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y estoy seguro que si yo preguntara aquí, ¿alguien está viviendo una nueva vida? Todos los religiosos dirían amén. ¿Sí? Porque recuerda que los religiosos dependen de las apariencias. Y es que si no levanto y digo amén, ¿qué dirá el que tengo al lado? ¿Sí me hago entender con eso? Pero las personas verdaderamente espirituales se detienen por un momento a pensar, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué de lo que Dios me está hablando está pasando conmigo? ¿Será que realmente hay áreas de mi vida en las que estoy estancado? ¿Será que realmente hay cosas por mejorar? Porque es que si tú resucitaste, la señal de que tú resucitaste es que tú buscas las cosas de arriba, no las de abajo. Pero analicen ustedes, ¿qué es lo que más buscan las personas que vienen a la iglesia? Las cosas de abajo, no las cosas de arriba. Pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero la mayoría de personas que vienen a la iglesia buscando restauración, prosperidad, sanidad, que traiga el ser amado en 7 días, que le cambie ahí la actitud al jefe, que le abra una puerta de trabajo, que le salga el negocio. Eso fue lo que los religiosos nos enseñaron, que la iglesia es el lugar donde nosotros podemos venir a buscar todo lo terrenal que nuestra alma anhela. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es el lugar donde nosotros podemos venir a encontrarnos con todo lo celestial que Dios anhela entregarnos. Pero mire el cambio de mentalidad. Por eso la iglesia está llena de gente muerta que solo está buscando las añadiduras, pero no le interesa el reino. No quiere pagar el precio de lo nuevo. No quiere pagar el precio de una nueva vida. No quiere pagar el precio de unas nuevas decisiones, sino cree que Dios es el bombero de turno para apagar el incendio de lo que hoy está viviendo. ¿Tú quieres que Dios restaure tu hogar, pero sigues con las mismas malas actitudes con tu pareja? Sigues con la misma mala mentalidad frente a tu pareja. ¿Cómo quieres que Dios restaure tu hogar si tú eres la primera que no quiere ir a llevar a tu hogar a algo nuevo? ¿Quieres que Dios restaure tu economía, pero sigues siendo el mismo mal administrador? Sigues siendo el mismo irresponsable, incoherente, que no le ha dado a Dios el lugar que le tiene que dar en su economía, pero sí quiere que Dios le restaure la economía, y tú no tienes la mala actitud frente a los principios de bendición financiera y la misma mala mentalidad como administrador. Pero Dios restaura mi economía. Por eso es que tantos líderes oportunistas se han aprovechado de eso, porque la gente no quiere pagar el precio de la obediencia, pero sí quiere sembrar 1 millón para que Dios le devuelva 10. ¿Qué sentido tiene? Entregarle dinero a Dios para que Dios te dé dinero, ese no es el Dios que yo predico. Agradecerle a Dios por el dinero que te dio, eso activa la honra y hace que Dios retribuya en honra sobre tu economía. Por eso Él dice, nadie dé por obligación o por necesidad. Pero si vas a dar, que sea por gratitud, porque todo el que da, recibe.
Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Por tanto, el problema no es el principio, el problema es la actitud y la mentalidad con la que vives el principio. Una iglesia que está muerta, un cristiano que está muerto, vive el principio por necesidad. Yo lo voy a vivir el principio para que Dios me dé. No, voy a tratar bien a mi marido si no me deja. Voy a tratar bien a mi mujer o si no me deja. Voy a tratar bien a mi jefe o si no me echa. ¿Dónde está el propósito ahí? Está primando tu necesidad. Tú no has nacido de nuevo, estás huyendo de la ira venidera. Pero no estás pagando el precio por una nueva vida. Y entonces sigue diciendo, verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Ay, qué tremendo es eso! Y entre despojarse del viejo hombre y revestirte del nuevo hombre, hay una palabra clave en ese versículo. Déjalo un momentito, hija, por favor. El 9. Mira, te lo voy a repetir. Habiendo despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. ¿Cuál es el conector? ¿Cuál? Escúchame. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿Cuál es la palabra intermedia entre despojarse del viejo y renovarse del nuevo? Y revestirse del nuevo. Hechos. Diga conmigo, acciones. Por tanto, una vez tú cambias tu actitud y cambias tu mentalidad, tienes que cambiar tu comportamiento. Pero hay personas que se siguen comportando mal, pero quieren que Dios les pague bien. Se siguen comportando mal, pero quieren que su pareja cambie. Se siguen comportando mal, pero quieren que la economía mejore. Se siguen comportando mal, pero quieren que Dios los bendiga. Dios no bendice tu necesidad, Dios bendice tu obediencia. Pero la obediencia se refleja a través de 3 acciones de fe. Di conmigo, cambiar mi actitud, cambiar mi mentalidad y cambiar mi comportamiento. Hay personas que dicen, no recuerdo, delante de Dios no recuerdo. Si fue alguno de ustedes les pido perdón, pero no recuerdo quién me dijo. Pero alguien me dijo, no, pastor, es que definitivamente si a mí me sale, ya me acordé, no es ninguno de ustedes. Pastor, si a mí me sale, yo hice un acuerdo con Dios y si a mí me sale ese trabajo, pastor, si me sale ese negocio, pastor, si me sale eso que estoy esperando, esa platica, pastor, comienzo a ponerme juicioso con Dios. Y voy a diezmar, y voy a ofrendar, y voy a dejar de andar de parranda, y voy a dejar de mujeriar, y ahí sí, ahora sí me voy a alinear con Dios. Le dije, déjame, yo te hago una pregunta. Tú eres casado. Okay. Imagínate que tú tienes tu esposa. Y tu esposa te dice, mi amor, ¿sabes una cosa? Yo te amo. Y te prometo, mi amor, que si me sale ese trabajo que estoy esperando, voy a dejar de serte infiel. Voy a dejar de pegarte. Voy a dejar de hablar mal de ti con mi mamá. Voy a dejar de ser indiferente contigo y no atenderte cuando estés en la casa. ¿Qué diría el esposo? Ay, Dios quiera que les haga el trabajo, mi hija. Tú no puedes condicionar el hacer lo correcto para manipular a Dios mientras sigues viviendo lo incorrecto. Eso lo hacen los religiosos, que están estancados entre la muerte y la vida. Por eso, hijos, esta Semana Santa representa el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo a la gloria. Pero tú tienes que entender algo. Hay una canción muy linda que cantamos muchas veces. Bueno, cantamos aquí, no son coros viejos de cuando yo me convertí al Señor, que dice que el Señor Jesús dejó su trono para darnos la luz y vino de la muerte, del trono a la cruz, de la cruz al morir y de la muerte a su trono. Escúchame, sin crucifixión no hubiese habido
resurrección. Por tanto, el prerequisito de la resurrección era la crucifixión. No podemos seguir viviendo el cristianismo del que murió. Tenemos que vivir el cristianismo conforme al modelo del que resucitó. Porque Él no nos llamó a morir a la vieja vida, Él nos llamó a nacer a la nueva vida. Lo que pasa es que morir, di conmigo, es un prerequisito. El propósito de Jesús no es que te despojes del viejo hombre, ese problema tuyo. El propósito de Jesús es que te vistas del nuevo. Pero para vestirte del nuevo, el prerequisito es quitarte el viejo. El Señor Jesús no va a depositar su vino nuevo en un odre viejo, porque lo uno y lo otro se echarán a perder. Y escúchame lo que te quiero enseñar en este día. Muchas veces cristianos se han buscado la manera de alcanzar anhelos personales y los llamaron bendiciones. Se casaron antes de tiempo, montaron un negocio por fuera del tiempo, porque no querían tener jefes. Se salieron de un trabajo por orgullosos y se metieron en otro trabajo. Está bien, está bien. Pero independiente de eso, si no cambian su actitud, su mentalidad y su comportamiento, van a estar estancados. Van a estar estancados. Y lo peor, van a culpar a Dios de su estancamiento. Pastor, ¿por qué Dios me dio este marido para sufrir? Desde el momento en que Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera, o sea, el problema es tuyo. Dios dijo, yo no me le vuelvo a meter a conseguirle marido a nadie. Sí, sí. Escúchame. Hay anhelos personales que tú quisiste disfrazar de bendiciones, pero no estabas preparado para ellos. Por eso se terminaron convirtiendo en muerte. Por eso hay tantos cristianos que están muertos y el vino se perdió, pero el odre se rompió. ¿A Jesús le importa que se derrame el vino? Él es la fuente de la vid. Él es la fuente del vino. A Él no le importa que el vino se desperdicie. Lo que a Él le preocupa es que el odre se dañe. Y es que muchas personas que quisieron alcanzar lo nuevo con una actitud vieja, una mentalidad vieja y un comportamiento viejo, perdieron el vino y dañaron el odre. Y por eso hoy son cristianos que están dañados, que están bravos con Dios, están bravos con la iglesia, están bravos con la palabra, porque están dañados. Están dañados. Y lo triste es que una persona dañada solo daña a otras. Yo te quiero hablar en esta mañana acerca de eso. Dios quiere llevarte a vivir algo nuevo, pero el centro del evangelio, dice el apóstol Pablo, es la muerte y la resurrección. Y en estos 45 minuticos que me quedan, te quiero hablar en 2 minutos de 1 Corintios capítulo 15. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso también lo sabían los religiosos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice Pablo, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, que fue la misma que a mí me predicaron, ojo, a Pablo no le predicaron una palabra distinta a esta. O sea, Pablo no fue el hombre de Dios que fue por el predicador que tuvo, por el pastor que tuvo. La diferencia en tu vida no la hace ¿quién te predica?
Ay, es que mi vida no cambia. Pero no, yo me voy para donde el pastor Benny Hinn. Pues vaya para donde Benny Hinn, le va a predicar lo mismo. De pronto con un poquito más de emoción. No, yo me voy para donde el pastor, vaya, y le va a predicar lo mismo. Si está alineado con la sana doctrina. De una manera distinta, pero con un fundamento idéntico. Y dice el apóstol Pablo: si ustedes retienen la palabra que yo les predico, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Tú te imaginas lo que es durar 20 años como cristiana y al final darte cuenta que fue en vano? ¿Tú te imaginas lo que es llegar a la presencia de Dios después de haber servido en la iglesia durante 35 años y darte cuenta que fue en vano? Yo viví muchos años de cristianismo en vano, aún siendo pastor, porque no había entendido muchas cosas. Pero cuando el Señor me habló de esto, porque primeramente, di conmigo, prioridad. Porque la prioridad de lo que les enseñé, primeramente les enseñé lo que recibí. Cristo murió y resucitó. Punto. Todo lo demás es importante, es interesante, pero es complementario. El fundamento del evangelio es que Cristo murió y resucitó. Y si tú quieres vivir el evangelio y que tu cristianismo no sea en vano, tú tienes que morir y resucitar. Di conmigo, morir no es suficiente. Y mira lo que dice el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Si Cristo no murió o si Cristo no resucitó. Porque es que el que Cristo haya muerto fue el prerequisito para establecer el propósito, y es que Él resucitó. Y el mismo espíritu que lo llevó a resucitar a Él es el mismo espíritu que nos quiere llevar a vivir una nueva vida a nosotros. Romper el estancamiento, quitar el velo, soltar las ataduras, romper las cadenas, quitar y derrumbar los muros, porque Cristo quiere que tú vivas algo nuevo. Pero si tú no te enfocas en la resurrección, en vestirte del nuevo hombre, en vivir una nueva vida, en hablar con unas nuevas palabras, en tener una nueva actitud, una nueva mentalidad y un nuevo comportamiento, yo te quiero decir algo: vana es mi predicación sobre tu vida. Pero hoy los cristianos quieren una predicación que hable de su necesidad y no de su propósito. Hoy los cristianos llenan las iglesias, escúchame, llenan las iglesias donde les predican de casa, carro y beca. Restauración, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar una nueva familia, Dios va a cambiar el corazón de tu marido, Dios cambia hasta el corazón de la suegra, es una cosa tremenda. Y la gente vaya, oh aleluya, ¿qué tengo que hacer? Ven, trae tu plata y... Espérame, escúchame, mírame acá, no te distraigas. Sería vana mi predicación si la palabra que Dios te da a través de mi vida no te lleva a tener una nueva actitud, una nueva mentalidad y un nuevo comportamiento en tu casa, en tu trabajo, con las personas que de verdad te conocen y pueden dar testimonio de ti. Pero ¿saben por qué los jóvenes no quieren conocer del evangelio? ¿Saben por qué la mayoría de jóvenes hoy en día no quiere creer en Cristo? Porque sus padres siempre estuvieron entre la muerte y la vida. Y veían en ellos una actitud en la iglesia, pero una actitud distinta en la casa. Tenían una mentalidad cuando salían de la iglesia, pero tenían otra mentalidad cuando llegaban a la casa. Tenían un comportamiento en la iglesia, pero tenían un comportamiento muy distinto cuando estaban en la casa. Que Dios nos guarde, hijos. Que Dios nos guarde, hijos. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe.
Porque si tu fe no está cimentada en lo nuevo que Dios ha preparado para ti, va a ser una fe muerta, porque va a estar centrada en lo que tú quieres que Dios haga para ti y no en lo que Dios quiere que tú hagas para Él. La fe de la iglesia estancada tiene que ver con lo terrenal, porque ahí tiene puestos sus ojos. ¿Y cuál es tu fe? No, mi fe es que Dios me abra puertas de trabajo, que Dios me dé el carro que quiero, que Dios me dé la casa que quiero, que Dios restaure mi familia, que Dios bendiga mi empresa, que Dios y todo se centra en lo terrenal, porque ahí están puestos tus ojos. Porque moriste a lo viejo, pero no has sido la dimensión de nacer a lo nuevo. Por tanto, sigues anhelando lo que cualquier persona que no viene a la iglesia anhelaría. ¿Y eso está mal, pastor? No, está bien. No hay problema. El único problema es que eso te va a mantener estancado buscando tus logros personales y perdiéndote de los logros celestiales. Pero yo quiero que tú entiendas eso. Tu fe tiene que estar cimentada en lo que Dios dice de ti. Porque toda palabra que viene de la boca de Dios es para llevarte a vivir algo nuevo. Y si tu hogar no cambia, para que un hogar cambie se necesita que los dos quieran vivir algo nuevo. Y si tu economía no cambia, significa que hay algo que no estás haciendo nuevo. Y si tu vida no cambia, significa que realmente no estás entendiendo la palabra y no estás permitiendo que cambie tu actitud, tu mentalidad y tu comportamiento. Y ahí es cuando el Espíritu Santo entra. Eso es la Semana Santa, hijos. La Semana Santa no es una celebración histórica. La Semana Santa es una celebración presente que determina un camino futuro, el de los planes de bien que Dios ha preparado para nosotros.